Bueno, la clase que nos toca hoy es para hablar sobre algunos efectos que pesan sobre el concurso preventivo, o sea, que se originan, que ocurren. En este caso nos vamos a referir a efectos del concurso preventivo sobre los créditos. Para ubicarnos en la ley, estamos hablando del artículo 19 y además a qué créditos nos estamos refiriendo. No cualquiera, nos estamos refiriendo a esos créditos de causa, o sea, de causa origen o título, papel, un documento, causa o título anterior a la fecha de presentación de concurso preventivo. En primer término, el artículo 19 habla sobre la suspensión de intereses. ¿A qué nos referimos con eso? A la suspensión de intereses. ¿De qué intereses estamos hablando? Muy simple, de aquellos intereses que devengue un crédito no cumplido, ya sea por mora o por pacto, lo que sea. No se cumple una deuda, toda deuda que no se cumple genera intereses. ¿Qué sucede con los intereses que devengan algún crédito determinado y ocurre el concurso? Bueno, la presentación de concurso preventivo supone una fecha hasta la cual se van a tener en cuenta los intereses al momento del cómputo del pasivo. Los posteriores se van a suspender. Es decir, el efecto sobre los créditos que trata el artículo 19 es la suspensión de los intereses, de la suspensión no del devengamiento, porque los intereses siempre se siguen devengando, pero se cristalizan, no se cancelan, no se extinguen, sino que se congelan al momento determinado de la presentación. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo digo que se siguen devengando, no es que se cancelan, no es que se extinguen, pero sí se suspenden. ¿Para qué? Para conseguir un número determinado de pasivo que no ocasione que el monto de pasivo cada vez, a medida que pasa el tiempo, el transcurso del concurso preventivo, vaya cambiando. Y con esto se alteren las mayorías necesarias para conseguir el acuerdo. Ahora lo voy a explicar bien esto. Primero tenemos que recordar que el concurso preventivo trata de un acuerdo que consta de qué? De una propuesta diferente de pago que va a hacer el deudor concursado a sus acreedores y que si estos acreedores por un régimen de unas mayorías determinadas y un porcentaje de pasivo determinado o fracción de pasivo determinado prestan la conformidad, dan el ok a esa propuesta del concursado, el convenio concursal ocurre y entonces se gesta este objetivo que tiene el concurso preventivo, el acuerdo concursal respecto de las deudas originales. Pero para que estas mayorías sean perfectas, para que esta fracción, este porcentaje de pasivo sea perfecto y fiel, tenemos que tener un entero de pasivo, porque si no, no podemos sacar una fracción o un porcentaje adecuado. Para tener un pasivo congelado y de dónde tomarnos esa fracción o esas mayorías de votos favorables, tenemos que tener un pasivo cristalizado. Y si tenemos intereses que se siguen devengando mensualmente, ahí ya todo el tiempo nos va a estar variando. Por eso la importancia de suspenderlos. Ahora, ¿qué ocurre con esos intereses que no se cancelaron, que se suspendieron, pero que no se extinguieron ni se cancelaron? Bueno, esos intereses se llaman postconcursales y quedan sujetos a la negociación que haga el concursado con sus acreedores respecto de este ítem de la deuda. Otro punto que trata el artículo 19 seguidamente es respecto de qué sucede con los intereses, pero que deriven de créditos garantizados con prenda o hipoteca. Recordemos que la prenda es un contrato que tiene con fin garantizar una deuda tomando un bien.
mueble. Y la hipoteca también, lo mismo, es un contrato que hace gravar una cosa para garantizar una prestación, un crédito, pero en este caso de bien inmueble. Lo más típico es ir al banco, sacar un crédito hipotecario, te dan el dinero, pero en la misma escritura se coloca al banco que te prestó el dinero como hipotecante, es decir, la garantía que supone que ante un incumplimiento el banco se va a cobrar de ese bien hipotecado. En esta clase de créditos, comprende hipoteca, los intereses no se suspenden, sino que van a cobrarse del monto producido de la cosa, eventualmente, quiero decir, de la venta de ese bien determinado. De esto, también tengo que aclarar un último párrafo allá al final del artículo 19 que responde a la última reforma de la ley concursal que habla sobre los créditos laborales. Acá también este efecto no se cumple, no se irradia, el efecto de suspensión de los intereses no se irradia a aquellos créditos originados en relaciones laborales. Bien, el artículo 19 también trata otros tipos de créditos. Habla de los créditos derivados de deudas no dinerarias y de deudas en moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos por el primero. Deudas no dinerarias. Cuando hablamos de deudas no dinerarias, estamos hablando de deudas que suponen una obligación de dar, pero que no es suma de dinero, o de obligaciones de hacer algo. Claro que es muy fácil cuando las deudas son dinerarias porque al final tienen un monto ya colocado en moneda de curso legal. Pero cuando en realidad mi obligación de dar no es una suma determinada de dinero, sino otra cosa, por ejemplo, me obligo a entregar 50 cajas de latas de tomates. Eso obviamente tiene un valor en dinero, pero mi obligación no es dar dinero, sino latas de tomates. Y bueno, y otra cuestión también es cuando en realidad tengo una obligación de hacer. Por ejemplo, soy arquitecta y me comprometí a refaccionar un departamento. Eso es una obligación de hacer, que obviamente tiene una traducción en moneda de curso legal, pero hay que ponérsela. Hay que convertir esas obligaciones en moneda de curso legal para saber efectivamente cómo está compuesto en totalidad el pasivo. La única manera de aglutinar de alguna manera homogénea el pasivo es transformando todo en moneda de curso legal y poniéndole un número determinado con respecto a la evaluación. Entonces, estas deudas no dinerarias, que son de dar cosas que no son sumas de dinero o de hacer, tienen que ser convertidas a moneda de curso legal necesariamente y para tener ese monto de pasivo determinado que nos importa tanto. Ahora bien, hay un punto determinado de fecha a la cual deben ser convertidas en moneda de curso legal estas obligaciones. El artículo 19 es muy claro cuando dice que para las deudas no dinerarias hay dos supuestos. Primero, si esa deuda venció con posterioridad a la presentación del concurso, la fecha a tomarse en cuenta es la de presentación al concurso. Distinto es el supuesto en el cual esa deuda no dineraria venció antes de la presentación del concurso. Y acá tenemos una doble opción. La ley dice, o puede tomarse la fecha del efectivo vencimiento que fue anterior a la presentación del concurso o la fecha de presentación de concurso preventivo. ¿Cuál se toma de las dos en este caso? Eso lo deja la ley a opción del acreedor. Otro supuesto para calcular la fecha de conversión son las deudas en moneda extranjera, esto es, deudas en moneda, pero que no son de curso legal, sino en moneda extranjera, al cual tiene un tipo de cambio determinado. Ahora, ¿qué fecha corresponde que se le asigne el tipo de cambio determinado a su fin de convertirla en moneda de curso legal?
Acá la ley es clara y señala la fecha del informe individual que realizará el síndico. Esto es artículo 35 y que veremos en otra oportunidad más adelante porque es un tema posterior. El valor de conversión solamente queda determinado a los efectos también de computar el pasivo, de ponerle un número. ¿Por qué? Si al momento del efectivo pago, por razón del acuerdo concursal, el tipo de cambio hubiese variado o en el derrotero del concurso prendido, que al final es un proceso judicial que demora lo suyo, hubiesen ocurrido variaciones en el tipo de cambio, eso es sujeto también a la negociación entre deudor y acreedor a los fines de llegar a una propuesta de acuerdo. El siguiente tema que nos toca es hablar sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes y los contratos de servicios públicos. Estos dos temas están en el artículo que sigue, el artículo 20, y voy a explicar primero de qué se trata. La primera parte del artículo 20 habla de estos contratos con prestaciones recíprocas pendientes. ¿De qué se trata esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contratos con prestaciones recíprocas pendientes? Hablamos primero, de un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo en el cual dos voluntades se obligan a hacer algo. En el caso que dije antes, imaginémonos que mi obligación es entregar latas de tomates a cambio de una suma determinada de dinero que me da el co-contratante. Y después habla la ley sobre con prestaciones recíprocas pendientes. O sea, hay prestaciones de ambas partes recíprocas que están pendientes de cumplimiento. Imaginémonos este supuesto de las latas de tomate por dinero. Resulta que yo fabrico latas de tomates envasado con cajas y las vendo. Alguien me las compra a cambio de dinero, un supermercadista. Para garantizarnos el abastecimiento entre yo y el supermercadista, celebramos un contrato a 2 años en el cual yo me obligo a entregar 50 cajas de latas de tomates cada 15 días y el supermercadista me va pagando todas las semanas una cantidad de dinero. En el derrotero de esos 2 años, en el mes 9, imaginémonos, me presento en concurso preventivo. ¿Qué sucede con ese contrato que todavía no finalizó y que de las dos partes hay prestaciones por cumplir todavía? Primero tenemos que recordar que en el concurso preventivo el concursado continúa con su actividad normal, con todos los actos que realizaba bajo vigilancia del síndico. O sea, acá no se cierra la empresa, acá no pasa nada, salvo el normal funcionamiento de la empresa con algunas restricciones. Vigilancia del síndico, actos sujetos a autorización, etc. Pero no se cancela ninguna actividad. Bueno, acá el artículo 20 da una pauta sobre reglas que han de cumplirse, pero sobre pasos que tienen que cumplirse en el caso de que exista contratos con prestaciones recíprocas pendientes en ocasión de un concurso preventivo. Bueno, primero el artículo 20 dice que la regla es que los contratos no se resuelven. El deudor puede continuar con el contrato con la autorización del juez en ocasión de los actos sujetos a autorización del artículo 16 y que ya hemos visto. Por ejemplo, continuación del contrato cuando el juez la autoriza supone una autorización al co-contratante que no está concursado a exigir todas las prestaciones que se le deban a la fecha. Si esto no se cumple, entonces sí, el contrato se resuelve. Ahora bien, imaginémonos que, autorizado este contrato a continuar, el concursado no cumple con las posteriores
y el co-contratante sí que cumple, bueno, esas prestaciones cumplidas por el co-contratante e incumplidas por el concursado tienen un privilegio asimilable a los gastos de conservación y justicia del artículo 240, que es un muy buen privilegio. Ahora, ¿qué pasa si hay silencio en la manifestación a la decisión de autorizar la continuación o no? Bueno, acá el artículo 20 da una pauta. Dice, si pasados 30 días de abierto el concurso no se comunica la decisión de continuarlo, el co-contratante no concursado puede resolver el contrato anoticiando al deudor y al síndico. Distinto es el supuesto siguiente del párrafo último del artículo 20 cuando habla de contratos con servicios públicos, o sea, con prestatarios de servicios públicos. Recordemos nuevamente que el concursado mantiene su actividad económica y profesional a lo largo del concurso y luego de la apertura del concurso. Por eso es lógico que los servicios públicos que nutren esa actividad no sean cancelados, suspendidos por deudas originadas anteriormente a la presentación de concurso. Esto, traducido en palabras más simples, significa que los prestatarios de servicios públicos no pueden suspender ni resolver el servicio ni finalizar el servicio público por causa de deudas anteriores al concurso. Distinto es el caso de que se originen deudas con posterioridad a la presentación de concurso. Imaginémonos que yo concursado no pago la deuda de luz aún luego de presentado mi concurso y abierto, o no pago el agua o el gas. Acá los prestatarios de servicios públicos sí pueden resolver el contrato de acuerdo a sus pautas de contratación y comercialización general de sus servicios.